Por las dudas voy a leer de nuevo el enunciado. ¿Sí? Dice el ejercicio número 11. En la impresión por chorro de tinta se tienen impactos de gotas muy pequeñas sobre superficies planas. La sección de contacto entre la gota de tinta y la superficie de papel es una función del tiempo. Debido al tamaño de las gotas, volumen del orden de nanolitros y diámetros del orden de décimas de milímetros, es imposible la visualización experimental de la dinámica del proceso. Por ello se planifica un experimento con gotas más grandes, del orden de milímetros, y se mide el tamaño de contacto en diversos instantes correlativos de tiempo. Las variables que intervienen son el diámetro de la gota, la velocidad del impacto de las gotas, la densidad, la viscosidad y la tensión superficial gota-aire. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un problema en donde básicamente me está indicando cuáles son las variables que intervienen en este proceso. ¿Sí? Hay algunos ejercicios en que no es tan directa, ¿sí? esa información. Acá la tengo de forma más directa, entonces podemos analizar todavía más fácilmente cuáles son los números adimensionales que intervienen o los números adimensionales controlantes. ¿Sí? Entonces, veamos, tenemos el diámetro, la velocidad, la densidad, la viscosidad y la tensión superficial del aire. ¿Sí? Son 5. Veamos. Tenemos el diámetro, la velocidad, la densidad, la viscosidad y la tensión superficial. ¿Sí? Esas son las variables que intervienen en este proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos ya esas variables. ¿Cómo vamos a comenzar resolviendo o buscando cuáles son los números adimensionales? Necesitamos saber cuántos números adimensionales tenemos. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer paso que se realiza, que se hace, ¿sí? Para poder determinar esos números? El primer paso es, y acá lo voy a poner, a ver quién se acuerda. Que las magnitudes fundamentales era, profe, fijarse. Exactamente. Tengo que armar un cuadrito, ¿sí? En donde se indiquen cuáles son el análisis de las variables, las dimensiones y las unidades, ¿sí? En 3 columnas diferentes, ¿sí? Entonces tenemos, vamos a poner análisis de variables, dimensiones y unidades. ¿Sí? Análisis de variables, dimensiones o unidades. Está medio feo esto. Perdón, chicos, pero cuesta escribir en una tableta. Igual se entiende, profe. Todo bien. Bien, gracias. Sí, eso les iba a decir. Por suerte les estoy hablando también, así que está todo bien. Bueno, hacemos la columna, ¿sí? Y ponemos las 3 columnas. La primera, que son las variables, ¿sí? En la segunda, las unidades. Y en la tercera, las dimensiones. ¿Sí?
Entonces, ¿qué hacemos? Vamos ubicando, ¿sí? En la primera columna las variables. ¿Cuáles son las variables? Tenemos el diámetro, la velocidad, la densidad, la viscosidad y la tensión superficial. En la segunda columna vamos ubicando las unidades, ¿sí? Entonces, vamos haciendo entre todos. ¿Cuáles son las unidades del diámetro? Metro. 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 Velocidad, Metro sobre segundo. Metro sobre segundo. metro sobre segundo. Densidad, Kilogramos sobre metro cúbico. viscosidad, que recién lo vimos, Kilogramos sobre metro por segundo. kilogramos sobre metro por segundo. Y tensión superficial, ¿alguien la sabe? Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Y eso pasado a las unidades del sistema internacional. Pascal. Kilogramos No, sobre metro segundo cuadrado. Kilogramos. ¿Están de acuerdo sus compañeros? Sí. Muy bien. Sobre metro. Kilogramos sobre metro segundo cuadrado. ¿Sí? Ahora tenemos que ver las dimensiones. ¿Sí? ¿Cómo hacemos las dimensiones? Tenemos que, personalmente lo que yo hago siempre es ubicar lo que es la masa, la longitud y el tiempo θ. ¿Sí? Pongo todo en cada una de las variables. ¿Sí? Pongo masa, pongo L y pongo θ. ¿Sí? Y de ahí me voy fijando cuáles son ahí está. Me voy fijando cuáles son los exponentes de cada una de ellas. ¿Sí? Masa no tengo. Entonces 0. Longitud tengo. Por lo tanto, el exponente, como tengo solamente metros, es 1. Tiempo no tengo, entonces el exponente es 0. ¿Sí? Vamos con la velocidad. Masa, longitud y θ. ¿Sí? Masa no tengo, exponente 0. Longitud tengo, exponente 1. Tiempo también tengo. ¿Cuál es el exponente del tiempo? Menos 1. Menos 1. Exactamente, porque está en el denominador. Vamos a la densidad. La densidad es, tenemos de nuevo masa, longitud y tiempo. ¿Sí? Masa tenemos kilogramos, 1. Longitud, ¿cuánto vale? Menos 3. A lo menos 3. Menos 3 y θ vale 0, o el tiempo. ¿Sí? Después tenemos la viscosidad. La viscosidad tenemos, de nuevo, masa, longitud y θ. ¿Sí? Masa, 1. Longitud y tiempo, Menos 1. Menos 1. menos 1. Menos 1. ¿Sí? Y ahora tenemos tensión superficial. Quiero que vean bien la tensión superficial. El tema de las unidades. ¿Están bien las unidades? Sí, profe.
¿Sí? ¿Seguro? La tensión superficial no es kilogramos sobre segundo cuadrado. Sí está el segundo al cuadrado, profe, ahí aparece. No, no, no. Sin el metro. Kilogramos sobre Por metro. segundo cuadrado. Es sin el metro, profe. Sin el metro. Exactamente. Kilogramos sobre segundo cuadrado, chicos. ¿Sí? Bien. Entonces, volvemos a las dimensiones. Masa, longitud, tiempo. Masa 1, longitud 0 y tiempo -2. menos 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos el primer paso, que es análisis de variables, dimensiones y unidades. ¿Sí? Ya hicimos eso. ¿Para qué me hace falta eso a mí? Yo necesito armar una matriz. ¿Sí? Una matriz para poder sacar el determinante y después del determinante poder saber cuántos números adimensionales. ¿Sí? Ya tengo armado esto. Y ahora lo que vamos a hacer es, esto lo voy a hacer, disculpen un poco la desprolijidad. Lo quiero hacer en la misma pantalla para que vayamos viendo, ¿sí? No nos equivoquemos. El segundo paso es hacer la matriz. ¿Cómo armo la matriz? Yo voy a ubicar, ¿sí?, en la primera columna todas las dimensiones. Voy a decir, esto es M, L y tita. ¿Sí? Y en las columnas restantes voy a ubicar todas las variables. ¿Sí? La voy a hacer en el orden en que tengo, en este lado, el primer cuadrito. ¿Sí? Voy a ubicar primero el diámetro. Pero eso es independiente, profesor, ¿no? ¿Lo hace por una cuestión de comodidad Sí. o No, tengo que solo para seguir un orden. Vos podés poner primero la densidad, la velocidad, después la tensión, al último el diámetro. Yo solamente para que tratemos de Perfecto. seguir un orden nada más, ¿sí? Bien, gracias. Densidad, viscosidad y tensión superficial, ¿sí? Entonces voy a intentar armar mi matriz, ¿sí? ¿Cómo se arma la matriz? Justamente con los números que acabamos, con los exponentes de las dimensiones de cada una de las variables, ¿sí? Entonces hacemos el diámetro, dijimos que masa no tiene, por lo tanto el exponente es 0. Longitud tiene, el exponente es 1, y tiempo no tiene, el exponente es 0. ¿Sí? Esa es la razón, chicos, por la que yo puse en las dimensiones, puse a las tres dimensiones fundamentales, masa, longitud y tita. Por más que no tengan, por más que sea 0, yo lo ubico, ¿para qué? Para no perderme después cuando arme la matriz. ¿Sí? La velocidad, a ver, me van dictando. Me van dictando de arriba para abajo. Masa. 0, ¿Sí? 1, -1. Bien. Densidad. 1, -3, 0. Bien. Viscosidad. 1, 1, -1, -1. Y tensión. 1, 0, -2. Ahí está. Perfecto. ¿Vieron? Es fácil. ¿Sí? Todo esto es, más que nada, fijarse bien y no confundirse con los numeritos. Un numerito, un signo que pongan mal, chicos, le va a salir mal todo el ejercicio, ¿sí? Todo el número adimensional. No se va a verificar la adimensionalidad. ¿Sí? Bien. Ya tenemos la matriz. ¿Cuál es el tercer paso? ¿Quién se acuerda? Determinar el rango. Determinante. Exactamente. Encontrar el rango, o sea, la cantidad de... ¿La cantidad de qué? de matrices no nulas que puedo sacar de esa matriz. Necesito determinar primero el orden.
Claro. el orden para poder saber cuántos números adimensionales tengo. ¿Y cómo saco el...? Vamos un poco al final del ejercicio. ¿Cómo sé cuántos números adimensionales voy a tener? ¿Qué tengo que conocer? Va a ser el número de variables menos el rango de la matriz. Exactamente. El número de variables menos el rango. Eso me va a dar justamente los números, cuántos números adimensionales pi voy a tener, ¿sí? Ya tengo el número de variables. Según mi problema tenemos 2, 4, 5. ¿Sí? Necesito conocer el rango ahora. ¿Sí? ¿Cómo determino el rango? Saco el orden. ¿Sí? ¿Cómo saco el orden de una matriz? Esto voy a borrar. Álgebra 2. Es 3 por 5, profe. Es de una matriz 3 por 5. ¿Sí? ¿Cómo saco el orden? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que sacar primero? Tengo que elegir una matriz 3 por 3 ¿Sí? y ver que el determinante sea distinto de 0. Y ver que el determinante sea distinto de 0. ¿Sí? Acá lo que tengo que hacer es, bueno, justamente su compañera dice, tengo una matriz de 3 por 5, 3 filas y 5 columnas. ¿Sí? Para sacar el determinante tiene que ser cuadrado. ¿Sí? Y voy a determinar, o voy a sacar, voy a buscar, ¿sí? O voy a corroborar, ¿sí? ¿Cuál es el rango de la matriz? ¿Cuál es el máximo rango de la matriz que puedo tener acá? 3. Sería 3. 3 es el máximo rango que puedo tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a armar matrices de 3 por 3. ¿Sí? No hace falta armar todas, por supuesto. Elijo, ¿sí? Una matriz de 3 por 3 y verifico si el determinante es no nulo o distinto de 0. En caso de encontrar un solo determinante que me dé una matriz, un determinante, perdón, distinto de 0, entonces ya tengo el orden, ¿sí? Y el rango de esa matriz. ¿Sí? Ahora, si todos los determinantes, ¿sí? Eligiendo la combinación que quiera, me dan 0, quiere decir que el rango de la matriz tiene que ser, voy buscando un orden menos. Primeramente tendría que ser de 3. Voy a verificar si es de 3 o no. Si todos los determinantes me dan 0, quiere decir que no es de 3. Voy para abajo y elijo matrices de 2, 2 por 2. ¿Sí? Y vuelvo a realizar el mismo procedimiento. Entonces, trabajemos. ¿Se entiende lo que se quiere hacer, verdad? Voy a determinar matriz de 3 por 3. Voy a sacar, perdón, el determinante de matrices de 3 por 3. No voy a hacer todas. Voy a hacer una. Si esa me da distinto de 0, entonces el orden de la matriz en este caso va a ser 3, o el rango. ¿Sí? Si no, sigo buscando determinante. Con uno que me dé distinto de 0 es suficiente. ¿Sí? Entonces vamos, elijamos. ¿Cómo eligen ustedes para armar una matriz de 3 por 3? ¿Qué les parece? Elegiría D, B y Rho. Y bueno, tomaría el determinante 1, 1, 1, 0, 1 menos 1. Y ese ya daría distinto de 0. Bien, ahora una pregunta antes de llegar al final. ¿Por Profe, qué antes no deberíamos tener en cuenta la variable que se necesita calcular para no involucrar en el determinante. Eso es lo que quería preguntar recién a tu compañero. ¿Por qué eligió D, B, Rho? Y no eligió Rho, Mu, Sigma, por ejemplo. ¿Qué te parece, Ave, vos, que recién dijiste Lourdes Rivas? Profe, lo eligió por una facilidad para el cálculo del determinante. Exactamente. Solo por eso, porque al tener tantos ceros sabe que se le va a cancelar algunas multiplicaciones. Exactamente. En este caso también el problema no te da no te indica que directamente encontré una variable en particular, digamos. O sea, el problema
les voy a aclarar así las dudas a los tres que recién hablaron. Tiene razón tu compañero de que para armar una matriz siempre es más conveniente usar las variables más sencillas, ¿sí? En este caso DB, ρ. Son las variables más sencillas que tienen más 0, ¿sí? Y los números no son grandes. Tengo exponente 1, ¿sí? A lo sumo menos 3, pero todos los demás son 1. Esa es una razón. La otra razón es que va a haber problemas, hay ejercicios en donde les indica una función. ¿Quién es una función independiente, una variable independiente y variables dependientes? ¿Sí? En este caso no me está indicando, ¿sí?, cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. ¿Sí? Son todas variables, me dice. ¿Sí? Pero hay ejercicios, ¿sí?, donde tienen, por ejemplo, la energía cinética. La energía cinética igual a un medio de m por b cuadrado. Yo ya sé cuál es mi función. ¿Cuál es la función en ese caso? De la energía cinética. Acá le pongo. Energía cinética, un medio de m por b cuadrado. ¿Cuál es mi función principal? Sería la energía cinética, ¿o no? La energía cinética, exactamente. Esta es la energía cinética, ¿sí? Y estas son perdón, acá tengo la variable b cuadrado, ¿sí? Entonces, la energía cinética, acá en este caso, en este ejemplo que yo le estoy dando, me queda claro cuál es la variable independiente, ¿sí? Y la variable dependiente, las dos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan, ¿sí?, vamos a suponer que la energía cinética tiene otras variables, tiene 5 variables más. Vamos a suponer nada más, ¿sí? No le estoy diciendo que tiene 5 variables, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a armar mi matriz, yo voy a evitar de tomar la energía cinética para armar mi determinante, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es la que yo quiero analizar o la función principal, ¿sí? Por eso tomo todas las demás. Para este caso en particular que nosotros estamos viendo, de nuestro análisis, no me está diciendo cuál depende de cuál. Me dice tenemos 5 variables, d, b, ρ, mu y sigma. Nada más, ¿sí? Entonces yo me puedo tomar la libertad y decir, bueno, a ver, voy a tomar las variables más sencillas, como dice su compañero, d, b, ρ, porque tengo varios ceros, tengo unos, ¿sí? Y me va a resultar Profe, más ¿puedo fácil. tomar DB y sigma? D, B y sigma, sí, sí puedes tomar, sí, también. Esto de armar la matriz la pueden hacer como ustedes quieran, ¿sí? Si se lo hace bien, van a ver que al final de la resolución de los ejercicios se verifica la adimensionalidad, ¿sí?, del número que encuentran, ¿sí? Podés hacerlo con eso, podés hacerlo con mu, podés hacer como vos quieras. Pero acá en nuestro caso, lo más sencillo, o lo que su compañero vio, debe ρ. Dice, con esto yo puedo determinar los números adimensionales. Bien, ¿se entendió, chicos, lo que quiero decir? Sí, profe. Sí, profe. Seguro, ¿no? Yo tengo una cosa, disculpe. Sí. Entonces, para hacer el determinante, yo podría elegir columnas salteadas sin la necesidad de que estén a la par. Sí, exactamente, sí. Por eso tu compañero hace rato me preguntaba, me decía si yo estaba armando la matriz, ¿sí?, porque me parecía que ese era el orden o porque lo estaba haciendo al azar. Yo le decía que yo elegí eso. Como yo puse en las variables d, b, ρ, mu, sigma, entonces me pareció más cómodo y para no marearme, poner en las distintas columnas d, b, ρ, mu, sigma. Después la matriz vos la armás como más te parezca, como más cómodo te parezca a vos. ¿Sí? No importa. Perfecto. Bien. Sigamos. Bueno, yo voy a armar estas, ¿sí? D, B, ρ. Entonces digo, bueno, voy a poner 0, 0, 1, 1, 1, menos 3, 0, menos 1, 0. ¿Sí? Y voy a sacar el determinante. ¿Cómo saco el determinante?
Elijo En el calcular por caso alguna sería- fila o alguna columna. Sí, Por el método de los cofactores, Uno. profe. Como tengo, tengo un 0 en la fila 1, columna 1 y un 0 en la fila 2, en la fila 1, columna 2, tomo el último valor que me queda, que es el 1, tacho la fila y la columna y lo multiplico por el valor del determinante que me resulta de tachar la fila y la columna. exactamente. Esto que está acá, decimos. Este. Sí, exacto. Bien. Bueno, ahí tu compañero también hablaba de cofactores, bueno, que es justamente lo que se va a hacer, ¿sí? ¿Cuál era la reglita que usaban siempre en álgebra? ¿Sí? Era poner. Yo lo que hacía era poner Más, menos, más. menos, más. ¿Sí? Y de ahí se va poniendo. Se tacha, lo que se hace en realidad es se tacha esto, ¿sí? Y se pone el más multiplicado por el primer numerito, este, ¿sí? Que es 0. Todo eso por, entre paréntesis, justamente el producto cruzado, ¿sí? De 1 por 0 menos 1 por menos 3. ¿Sí? 1 por 0 menos 1 por menos 3. ¿Sí? Esa es la primera parte. No me interesa cuánto vale todo esto. ¿Por qué? Porque ya está multiplicando por 0. Entonces todo me va a dar 0. ¿Sí? Yo lo hago así para que se vea. ¿Sí? Lo mismo va a pasar cuando lo haga con el segundo 0. ¿Sí? Voy a tachar todo esto, voy a tachar todo esto, y lo que me va a quedar va a ser 1 por 0. Acá. Y lo que me va a quedar va a ser 1 por 0 menos 0 por menos 3. Como ya está multiplicado por 0, todo eso me va a dar 0. ¿Sí? Ahora vamos a lo último que decía su compañero. ¿Sí? Yo tengo acá más que. Más, que es el signo. 1, que es el numerito que aparece acá. ¿Sí? Por, entre paréntesis, tengo. Acá me va a quedar. Esperen. 1 por menos 1 menos 0 por 1. 1 por menos 1 menos 0 por 1. ¿Y eso cuánto me da? Menos 1. Menos 1, exactamente. Entonces, este menos 1 es, por supuesto, y lógicamente, distinto de 0. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo asegurar ¿qué cosa? Que el rango de la matriz es... El orden 3. 3. 3, exactamente. Es de orden 3, por lo tanto, el rango de la matriz es 3. ¿Sí? Entonces, ahora sí puedo Profe, ¿no saber... lo podría haber hecho también tomando el 1 Sí. de la primera columna? Y El 1 de la primera columna. El del medio. Sí, también Sí. da lo mismo. De la segunda fila. Da distinto cero. Sí. claro, Sí, también. Vos con que encontres uno solo que te dé distinto de 0, ya está. No hace falta analizar nada más. No tenés que hacer nada más. Si hubieses encontrado que este numerito te daba 0, buscas otra opción. ¿Sí? Hasta agotar absolutamente todas las opciones. Una vez que agotás todas las opciones, recién podés decir, no, el orden de esta matriz no es 3, puede ser 2, ¿sí? Entonces lo vuelvo a verificar. Bien. Entonces acá ya podemos decir nosotros que el número de números pi adimensionales va a ser el número de variables que eran 5 menos 3
que es el rango. Por lo tanto, voy a tener dos números adimensionales. ¿Bien? Profesor, Sí. en caso de que no encuentre yo que el rango es 3, o sea, no encuentre un determinante distinto de 0, empiezo a armar determinantes 2 por 2 dentro de esa matriz, puedo tomar cualquiera. O sea, podría tomar, por ejemplo, en el M y L, Rho, Mu. Ahí Claro. armo un determinante y tengo un determinante. O sea, podría ser así. Exacto. Sí. Por decir, o cualquier otro. Pero así, salteado, empiezo a buscar hasta que encuentre alguno. Hasta que encontré uno que sea distinto de 0. ¿Sí? Bien, perfecto. Si no encontrás, bueno, ya no es de 2, sino de orden 1. Listo. ¿Sí? Y ahí ya no hay escapatoria con eso. Claro. ¿Sí? Perfecto. Bien. Gracias. Bueno, de nada. Profe, ¿qué pasaría si no encontramos y queda de orden 1? No, ya de orden 1 es de orden 1, no hay otra, porque vos fíjate que tenés Claro, tendría un número adimensional. un número. Entonces ya es de Bien. orden, es lo máximo. ¿Sí? Claro. Bien. Bueno, sigamos. Vamos a encontrar cuáles son los números adimensionales. ¿Sí? ¿Cuáles elijo? ¿Cómo hago para armar esos números adimensionales? A ver, no sé si lo hago en otra hoja. Sí. Vamos a armar en otra hoja. ¿Sí? De todas maneras, puedo volver para atrás. ¿Sí? Aquí tengo. Necesito armar los números adimensionales. Veamos cuál es. ¿Y por qué no pasa? Ahí está. Voy a armar el primer número adimensional. Pi1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ubicar, ¿sí?, entre paréntesis, los que yo elegí. Uy, perdón. Voy a ubicar entre paréntesis lo que yo elegí acá, en esta matriz. ¿Sí? DB Rho. ¿Sí? Justamente por lo que dijo su compañero hace rato. Son variables sencillas que no tienen tantos exponentes. ¿Sí? Entonces voy a ubicar estos tres. ¿Sí? Y voy a encontrar en función de la viscosidad y en función de la tensión superficial. ¿Sí? Esos van a ser los dos números adimensionales. Esos dos números adimensionales van a tener dB Rho, van a tener dB Rho y Mu, y el otro número adimensional va a tener dB Rho y sigma. ¿Sí? Esos son los dos números adimensionales que yo voy a encontrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner D a la A, velocidad a la B, densidad a la C, multiplicado por la primera, ¿sí?, que era la viscosidad. Va a ser igual a ¿quién? M0, L0, θ 0. ¿Sí? Justamente, ¿por qué? Porque yo quiero verificar la adimensionalidad de este número. El pi1 va a estar involucrado por estas variables, ¿sí?, y es un número adimensional. Entonces, ¿qué hago? Acá ya viene la parte matemática, ¿sí? ¿Qué tendré que hacer? Tengo que descomponer a esas variables por sus unidades fundamentales, ¿sí? ¿Qué sería qué? El diámetro. ¿El diámetro qué tiene? ¿Qué unidad fundamental tiene? La longitud. La longitud. Longitud a la velocidad tiene metros sobre segundo. Es decir, tiene longitud y longitud a la b sobre segundo. Y tita a la menos b. Tita a la menos b, exactamente. La densidad, masa sobre volumen, ¿sí?
Entonces tiene masa a la C sobre o por L a la ¿cuánto? A la menos C. A la menos Menos 13. Menos 13. menos 13. ¿Sí? Cierro y tengo la viscosidad. ¿Qué unidad tenía la viscosidad? ¿Kilogramos sobre segundo al cuadrado? Sí. Kilogramos sobre metros por segundo. Viscosidad. Ah, perdón. Sí, 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 sí. Entonces tenemos kilogramos, tenemos M1, L menos 1 y tita menos 1. ¿Sí? Vamos adelante. M menos 1, L menos 1. Igual. M a la 0, L a la 0, tita a la 0. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Creo que está bien. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguno se Sí. perdió? ¿Te perdiste o no? No, profe, se entiende. ¿No? Bien. Sigamos. Ya estamos terminando. Ahora tenemos que armar el sistema de ecuaciones. Producto de bases, producto de potencia con la misma base. ¿Eh? Entonces tenemos L, vamos a ver la constante A. Tengo L con todas las demás L, ¿sí? L, L, L y L. Entonces tengo A más B menos 3C menos 1 igual a 0. ¿Sí? Por supuesto, acá tengo las tres constantes A, B y C, no conozco el valor de ninguna. ¿Sí? Entonces lo busco por otro lado. Veamos el B. Perdón. Veamos el B. ¿Cómo hacemos el B? Con M. Perdón. Acá me equivoqué. Esto es L, acá, con M. Bueno, acá tengo M, M y M. Entonces tengo C, tengo una sola M, más 1 igual a 0. Por lo tanto, C vale menos 1. Ya tengo una constante. Ahora me resta hacerlo con tita. Tengo aquí. Profe, ¿por qué es más 1? C más 1. C más 1. Porque acá tenés, mirá. Ahí te voy a mostrar. Este M tiene C. ¿Sí? Y el otro M que tenés acá tiene más 1. Ah, ya. Tiene la misma base, entonces C más 1 igual a 0. ¿Bien? Tita. ¿Cómo me queda tita? Tengo menos B menos 1 igual a 0. Por lo tanto, B vale menos 1. Ya tengo el valor de B, tengo el valor de C, puedo reemplazar en esto. ¿Cuánto me va a dar? Menos 1. A vale menos 1. Y ya tengo las constantes o los exponentes. ¿Bien? ¿Y qué tengo que hacer ahora con esos exponentes? Es que lo armas a pi 1. Necesito armar
justamente este número adimensional que yo acabo de poner acá. ¿Sí? Entonces, lo armemos. Esto lo voy a separar así. Entonces tengo pi1 vale ¿qué? Reemplazo d a la a. A vale menos 1. Menos 1. B, velocidad a la b. B vale menos 1 también. Y la densidad a la c. C vale menos 1 también. Todo eso por la viscosidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el número adimensional pi1? ¿Cómo me quedaría? Si lo queremos un poco arreglar, acomodar. Viscosidad. Viscosidad sobre dB rho. Exactamente. Viscosidad sobre dB rho. Esperen un segundito. Ahí está. Ese es el número, uno de los números adimensionales. ¿Sí? ¿Y a qué les recuerda ese número? ¿A quién es parecido? Al número de Reynolds, pero al revés. El número de Reynolds, pero al revés. ¿Sí? Que esté escrito de esa manera o esté escrito de la otra manera es lo mismo. Porque la adimensionalidad se verifica. Nosotros ya verificamos en el punto 7, creo que era, ¿sí? Que este número era adimensional. Así que si yo lo ubico de una manera o de la otra manera, la dimensionalidad no cambia. ¿Sí? Por lo tanto, este número es correcto. ¿Sí? No verificamos ahora la dimensionalidad porque ya lo habíamos verificado. Bien, entonces el problema está bien resuelto. ¿Sí? Esa es la manera que ustedes tienen de verificar cuando hacen ejercicios del teorema pi, si un ejercicio está bien resuelto. Si les da un número adimensional, el problema está bien resuelto. ¿Sí? Pero acá tenemos dos Profesor, números adimensionales. y ¿Sí? si nos diera, por ejemplo, pido otros valores, ¿tenemos que verificar la dimensionalidad? Si les diera otros valores. Claro, si no fuese parecido al número de Reynolds, digamos, que en problema 7 ya verificamos la dimensionalidad. No, es que te va a dar otro número adimensional. El otro número adimensional, acuérdate, mira, este número adimensional tiene d, b, rho y mu. El otro número adimensional, acuérdate que habíamos dicho db rho mu, db rho y mu con el primero. Y el siguiente va a tener db rho con sigma. ¿Sí? Por ejemplo, Sí, mira. sí, sí. No, sí, sí, entiendo. Lo que le preguntaba es si en el otro número dimensional que nos dé tenemos que verificar la dimensionalidad o no, porque ya es un número dimensional. Tenés que verificar lo mismo. Tenés que Puedo verificar. fijar en la tabla si existe ya como un número adimensional y si existe es como el número de Reynolds, ya está, no necesito verificarlo. También. Listo. También puede ser, pero no siempre te va a dar un número adimensional que tenga en la tabla, ¿sí? Claro, Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Lo verifican? Profesor, una vez que sacamos pi1, pi2, la cantidad que me digan, ¿ahí se termina el ejercicio? Sí, ahí se termina. Bien. Porque el ejercicio Bien, está pidiendo cuántos números y cuáles son. Claro, ¿Sí? y verificada la dimensionalidad. Verificada la dimensionalidad, exactamente. Bien, gracias. ¿Quieren que hagamos el otro número dimensional? Profe, Sí. yo le hago una pregunta de lo que había resuelto antes en la matriz. Sí. Cuando usted toma un valor y hace la regla para hacer la multiplicación cruzada, en Sí. el caso que me hubiera dado 0, por ejemplo, ¿busco otro valor dentro de la misma matriz o ya paso a otra matriz? No, eso es indistinto. Si querés buscar en el mismo, si querés pasar a otra, ¿sí? Pero aprovecha la misma matriz que tenés y empezás a escarbar, digamos, hasta el último. Perfecto, Es gracias. lo que decía hace rato tu compañero, yo puedo tomar de la segunda, en vez de hacer la primera, porque lo que yo hice acá es, esto, ¿sí? Yo tomé la primera, ¿sí? Vos podés tomar esta también, esta acá, la segunda, o podés tomar la tercera, ¿sí? Y empezar a buscar.
Bien. Gracias. Profe, Sí. yo también tengo una duda. ¿Por qué eligió esas tres variables para formar después el número dimensional? Generalmente, vos usas, la elección de esas variables siempre es la más sencilla, ¿sí? La que tiene menos exponentes en sus dimensiones, ¿sí? Vos fíjate que la densidad, el diámetro tiene solamente el exponente 1 en la longitud. La velocidad tiene el exponente 1 y menos 1 en la longitud y tita, ¿sí? Es para no tener tantos números, ¿sí? Por ejemplo, si vos elegís la velocidad, vos tenés en la masa, en la longitud y en el tiempo, ¿sí? Bien, gracias. O sea, variables sencillas. Para ser más sintético, elegir las variables más sencillas. ¿Sabe hacer? Lo pasé al otro también, profe, ¿verdad? ¿Quieren que hagamos el otro número dimensional? Sí, profe. Sí, por favor. Bueno, lo hagamos rápido, a ver. Porque ya tenemos esto. Bueno, hagamos el otro. A ver, insertar una nueva página. Entonces, vamos a encontrar el otro número dimensional. ¿Cuál es el otro? Dijimos que iban a estar nuevamente involucradas D a la A, B a la B, ρ a la C. Ya no son los mismos exponentes en cuanto a valores, ¿sí? Porque es otro número dimensional. Y la que me quedaba era ¿cuál? La tensión superficial. La tensión superficial. Ahí está, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Uy. Sigma igual a M0, L0, θ 0. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a descomponer. El diámetro tenía unidades de ¿qué? De longitud a la A. La velocidad, metros, L a la B, sobre segundo, θ a la menos B. La densidad tenía unidades de masa, kilogramos, a la C, sobre metros cúbicos. L a la menos 3C. ¿Sí? Es lo mismo que hace rato, ¿sí? Fíjense, no cambió nada. Tenemos exactamente lo mismo. Acá. Bien. Sigamos. ¿Y la tensión superficial qué unidades tenía? M a la 1, L a la 0 y θ a la menos 2. El L, ¿se acuerdan? Dijimos recién que no iba al metro, era kilogramos sobre segundo al cuadrado. L a la 0. L a la 0, que no lo pongo, y Y θ θ a la menos 2. a la menos 2, la menos 2. Igual. M0, L0, θ 0. ¿Sí? Empezamos. Analizamos L. Tenemos L, L, L y L. Entonces tenemos A más B menos 3C igual a 0. De aquí claramente no puedo sacar ninguno, ¿sí? Entonces vamos a la segunda. M. ¿Qué tengo en M? Tengo aquí, aquí y aquí. C más 1 igual a 0. Entonces, de aquí ya tengo la primera constante, que es C igual a menos 1. ¿Sí? Y por último tenemos que analizar, perdón, θ. Tenemos aquí, aquí
y aquí. Entonces tenemos menos B menos 2 igual a 0. Por lo tanto, B vale ¿cuánto? Menos 2. Ya tengo el valor de B y tengo el valor de C, puedo sacar el valor de A. ¿Cuánto vale el valor de A? Menos 1. Menos 1. Sí. Ahí está. Ya tengo los tres valores. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué teníamos que hacer? Armo mi número adimensional. Armo mi número adimensional, exactamente. Vamos a hacerlo acá. Tengo mi número pi2, va a ser igual a ¿qué? Al diámetro a la A, que vale menos 1. La velocidad a la B, que vale menos 2. Y la densidad a la C, que vale menos 1. Multiplicado por la tensión superficial. Entonces, ¿cómo me queda el número adimensional? ¿Cómo me queda? Sigma sobre D, B al cuadrado y Rho. Perfecto. Ahí está. Ese es mi número adimensional. Bien. ¿Qué tienen que hacer? Verificar la adimensionalidad. ¿Sí? Reemplazan, ya saben, tienen que reemplazar las unidades y fijarse si me da un número adimensional. Si ese número es adimensional, entonces justamente este número está bien, es correcto. ¿Sí? Lo sacaron bien. ¿Se entendió, chicos? Es todo matemático, ¿sí? Lo importante es saber identificar cuáles son las variables. Una vez que identifico la variable, lo otro es matemático. ¿Sí? Hacer el análisis de las dimensiones, de las unidades, de las magnitudes, sacar la matriz, el determinante, ¿sí? Y determinar después el número adimensional. ¿Cuántos números adimensionales tenemos? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna otra duda? No, profe, es muy claro. Perfecto. A ver, para que hagan el siguiente ejercicio, ¿sí? Yo solamente les voy a hacer, lo vamos a leer y les voy a hacer unas aclaraciones para que lo puedan resolver, ¿sí? Les tiro ahí como quien dice, este ejercicio, el ejercicio 12. ¿Sí? Dice, el flujo en una bomba depende fundamentalmente del caudal, la velocidad de giro y del tamaño del rodete, además de las propiedades del fluido, que son la viscosidad y la densidad. Los parámetros de funcionamiento de interés son el aumento de la presión, altura o carga en unidades de longitud, la potencia consumida P y el rendimiento eta, que es relación entre la potencia entregada al líquido y la consumida. La energía específica por unidad de masa que se transfiere al líquido es el término G por H. Y es el parámetro que normalmente se utiliza en análisis dimensional en bombas. A partir de la información anterior y de los datos, determine los parámetros adimensionales a partir del teorema de Buckingham, de Pi-Buckingham. ¿Sí? Fíjense que ahí ustedes tienen muchas variables. ¿Sí? Y fíjense en lo que pasa con el término H. El término H y el término que dice en el párrafo de la energía específica. ¿Sí? Ahí muchos estarían tentados a decir, bueno, a ver, la variable es, una de las variables es H y la otra variable es G. Pero sin embargo, en el problema me aclara y me dice que la energía específica por unidad de masa que se transfiere al líquido es el término G por H. Y es el parámetro que normalmente se utiliza
en el análisis dimensional de las bombas, ¿sí? Es decir, no separen ni G ni H. Tomen G por H junto, ¿sí? Es una sola variable, ¿sí? Después toman el caudal, la potencia, el diámetro del rodete, la velocidad de giro, la densidad y la viscosidad, ¿sí? Como vayan trabajando, ¿sí? Pero tengan en cuenta ese término. H no se lo toma solo, sino que se lo toma con el término de G. G por H es una sola variable, ¿sí? Y lo analizan de esa manera. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, eso es para que lo tengan en cuenta por ahí y no se pierdan, tomen el término G por H, ¿sí? Y hacen el mismo análisis que hicimos recién. Profe, ¿Sí? Exactamente. Sí. lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué lo toman con una sola variable G por H? Lo que pasa es que G por H, es que justamente ahí te dice la energía específica, ¿sí? Porque es energía específica, el término G por H es energía específica. Ah, bien, bien. ¿Sí? Sí, sí. Si no, no tenés cómo analizar la energía en la bomba. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? A ver, voy a cortar la grabación, así no se hace largo el video.